Hola y muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Luis Barragán Santiago. A continuación le presentaré una serie de unos 3, 6, 7 ejercicios correspondientes a la sección 3.2 en donde aplicaremos métodos básicos de resolución correspondientes a la clase de circuitos eléctricos. Veremos tanto a la ley de voltaje de Kirchhoff, a su ley de corriente y a la vez aplicaremos a la ley de Ohm para la resolución de ellos. Primeramente tenemos al quinto ejercicio correspondiente a la sección 3.2 del libro de circuitos eléctricos de Dorf, en donde se nos presenta a un circuito compuesto de tres mallas en el que contamos con cuatro fuentes de alimentación independientes y una fuente de corriente independiente, acompañado de tres unidades de resistencia. Bien, lo que tenemos que hacer aquí es aplicar la ley de Ohm para poder simplificar más bien términos de voltaje. Tenemos en cuenta la primera malla, donde tenemos a una fuente independiente de 2 amperes que nos provee un flujo de corriente fijo para esta primera malla. Este flujo de corriente procede a multiplicarse por las dos unidades de resistencia que se encuentran a través de ella. Quiero decir, dentro de ella. Bien, tenemos primeramente a una unidad de resistencia que consta de 4 unidades de ohm que multiplica a un flujo de corriente de 2 amperes que fluye a través de él. Esto nos otorgaría una caída de voltaje de 8 volts positivos. La polaridad de la caída de voltaje se influencia a favor del flujo de corriente. Bien, tenemos una segunda resistencia que consta de 6 unidades de ohm que multiplican al flujo de corriente de 2 unidades, lo cual nos otorga a 12 volts positivos de caída de voltaje. Al igual que identificamos que ese voltaje correspondiente a la primera malla, procedemos a efectuar la misma labor para la tercera malla, en donde aplicamos simplemente la ley de Ohm dividiendo a las 8 unidades de voltaje proveídas por la fuente de alimentación que dividen a 8 unidades de resistencia que se encuentran conectadas en serie en la misma malla. Con ello se denota a un flujo de corriente correspondiente a una sola unidad, el cual fluye a través de la resistencia de 8 unidades de ohm y al cual le corresponde una caída de voltaje equivalente al de la fuente de alimentación, debido a que esta sea la única unidad resistiva que se encuentra en dicha malla. Una vez que asignamos las respectivas caídas de voltaje correspondientes a las tres unidades resistivas, procedemos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en la segunda malla, en donde interactúan la mayoría de los elementos, o más bien una mayor parte de los elementos. Aquí interpretamos al voltaje que parte desde el nodo B con destino hacia el nodo C, el cual consta de un total de 8 unidades negativas de volt, lo cual suma al voltaje que se manifiesta entre los nodos C y D, que consta de un total de 8 unidades positivas de volt. Tenemos a la suma de una diferencia de potencial que consta de 12 unidades positivas de volt, las cuales se influencian desde el nodo D con destino hacia el nodo E. Y tenemos finalmente a un valor de 12 unidades de volt correspondientes del nodo E con destino hacia el nodo B. Eso nos otorga un total de 0 unidades. Ahora procedemos en aplicar la misma ley de voltaje de Kirchhoff interpretando a todos los elementos a favor de las manecillas de reloj. Interpretando primeramente a 6 unidades negativas proveídas por la primera fuente de alimentación independiente, que suman a 8 unidades de voltaje manifestantes de la resistencia de 4 unidades de ohm, que suman a 2 unidades de voltaje que se manifiestan a través de la resistencia de 6 unidades de ohm, y que suman al voltaje que se ubica entre los nodos E y F, en el cual tenemos a una fuente de corriente independiente. Todo eso se igualaría a cero. Y una vez que simplificamos términos de voltaje, tanto también lo que es la variable del voltaje del nodo E con destino hacia el nodo F, tenemos que se contaría con un valor negativo de 14 unidades de volt. Con lo que finalmente procedemos a registrar este último valor de voltaje encima de la fuente de corriente independiente. Y con ello concluíamos con este ejercicio. Ahora tenemos presente al ejercicio número 15 correspondiente a la sección 3.2 del libro de circuitos eléctricos de Thor, en donde se nos presenta a un circuito compuesto de dos mallas en el cual se nos denota a tres nodos de voltaje nombrados A, B y C, y contando con una fuente de corriente independiente junto con una fuente de alimentación dependiente que consta de la multiplicación de 80 unidades con respecto a un flujo de corriente I que fluye a través de la primera malla. El ejercicio nos propone encontrar el valor incógnito de esa variable I y a su vez emplearla para encontrar el valor de la fuente de alimentación dependiente. Daremos resolución a este ejercicio efectuando la ley de corriente de Kirchhoff. Aplicada hacia el nodo A, tenemos a un flujo de corriente ingresante conocido como la variable I, el cual tiene a una salida que consta de un cuarto ampere proveída por la fuente de corriente independiente. Esta se ubica entre los nodos A y C. Y como podrán notar, en el elemento resistivo que se ubica entre los nodos A y B, no tengo establecido un flujo de corriente alguno. Este lo podemos proporcionar nosotros mismos asignando cualquier sentido de orientación. En este caso propongo a un flujo de corriente variable nombrado Ix que fluye a favor de las manecillas de reloj. De tal forma que al momento de interpretar la ley de corriente de Kirchhoff, debemos de tener en cuenta que
cada flujo de corriente entrante es igual a la sumatoria de sus salidas, o bien puede ser la sumatoria de las entradas pueden ser iguales a una sola salida. En este caso tenemos que considerar a la variable i como un flujo de corriente entrante hacia el nodo A, mientras que el flujo de corriente correspondiente al de la fuente de corriente independiente y el flujo de corriente ix son salidas para este mismo nodo. Bien, con ello tenemos la siguiente fórmula, en donde la variable i consta de la sumatoria de un cuarto de ampere con el flujo de corriente variable nombrado ix. Es aquí donde procedemos a despejar a ix de la fórmula, ya que es nuestro flujo de corriente de interés. Este constaría de la diferencia entre el flujo de corriente I que resta a un cuarto de ampere. Debido a que esta fórmula previa constituida al valor de Ix, lo que sigue es aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Recordemos que cuando en un circuito las medias se separan a través de una fuente de corriente, esto quiere decir que esas seguirían constituyendo a una sola malla, o más bien formarían a una supermalla, donde interpretaríamos a todos los elementos del circuito exceptuando a la fuente de corriente independiente, la cual consta de un cuarto ampere, y interpretamos esos elementos a favor de las manecillas de reloj. Bien, tenemos a un voltaje que se manifiesta entre el nodo A y el nodo B, el cual consta de la multiplicación de 60 unidades de resistencia con respecto a Ix. Recordemos que Ix se va a sustituir por la fórmula que consta de la diferencia entre la variable I y un cuarto ampere. Bien, tenemos 60 unidades de resistencia que multiplican a la diferencia de la variable I con respecto a un cuarto ampere, sumando a la fuente de alimentación dependiente que consta de la multiplicación de 80 unidades con la variable I, lo cual suma a 20 unidades resistivas que multiplican al flujo de corriente I que se manifiesta en la primera malla, otorgándonos un valor de C unidades. Bien, procedemos a simplificar términos para I y a términos de voltaje, teniendo finalmente a 160 unidades correspondientes a la variable I que se igualan a 15 unidades de volt. Es aquí donde procedemos a despejar a la variable I, la cual es nuestro elemento de interés. Y bien, ese constaría de la división entre 15 unidades de volt entre 160 unidades que pertenecían previamente a la variable I. Eso nos otorgaría a un total de 3 unidades de ampere que dividen con 32 unidades. Y una vez que encontramos el valor correspondiente a la variable I, procedemos a encontrar el valor incógnito de la fuente dependiente, el cual recordamos consta de la multiplicación de 80 unidades con respecto a la variable I. Es decir, multiplicamos 80 unidades con 3 unidades que dividen a 32, lo cual nos otorga finalmente a una caída de voltaje de 15 unidades, perdón, 15 medios de volt. Para finalizar con el ejercicio, procedemos a registrar a dicha caída de voltaje, perdón, a dicho valor de voltaje, reemplazando a la fuente dependiente que tenemos originalmente y a la variable I que consta de 3 unidades que dividen a 32. Bien, es aquí donde proponemos a una ley de corriente de Kirchhoff para denotar a la salida de un cuarto ampere, la cual es influyente de la fuente de corriente independiente. Tenemos a un flujo de corriente I que ingresa hacia el nodo B y nos otorga una salida de un cuarto ampere. Ocupamos encontrar a un flujo de corriente que se ubique entre el nodo A y B que compense la diferencia de potencial para así otorgarme finalmente a un cuarto ampere. Bien, para ello procedemos a restar a un cuarto ampere con 3 unidades que dividen a 32. Esto nos otorgaría finalmente al flujo de corriente correspondiente a Ix, que constaría de la división de 5 unidades con, 30, con otras 32. Y bien, como podrán notar, estos dos flujos de corriente, tanto Ix como la variable I, ingresen hacia el nodo B, digo, el nodo A, lo cual nos otorga una salida de un cuarto ampere, corroborando a la ley de corriente de Kirchhoff que se está cumpliendo en dicho circuito. Y finalmente pueden procurar encontrar las caídas de voltaje correspondientes a las dos unidades resistivas. Tenemos a una resistencia que consta de 20 unidades de ohm que multiplica a un flujo de corriente de 3 sobre 32. Eso nos otorgaría a un diferencial de 15 unidades, perdón, 15 octavos de volt, mientras que para la segunda resistencia contamos con una resistencia de 60 unidades que multiplica a 5 unidades que dividen a 32, lo cual nos otorga finalmente a un valor negativo de 75 octavos de volt. La polaridad de esa caída de voltaje se influencia a favor del flujo de corriente. Bueno, aquí tenemos el ejercicio número 17 correspondiente a la sección 3.2, en el cual se nos otorga a un circuito que consta de una fuente de alimentación de 24 unidades de volt
y a una fuente de corriente independiente que consta de 2 unidades de ampere, los cuales fluyen en contra de las manecillas del reloj. Bien, el ejercicio nos demanda encontrar el valor de la variable I. Esta variable I es la que se manifiesta como el flujo de corriente respectivo a la malla número 2. Comenzamos con la resolución de este ejercicio empleando la ley de corriente de Kirchhoff, tomando como referencia al nodo B. Tenemos a un flujo ingresante de 2 amperes, el cual nos otorga a una salida que consta de una variable I, la cual fluye a través de la segunda malla. Bien, teniendo a una entrada y una salida nos faltaría a otra salida. Esta salida la nombraríamos como IX. Esta variable IX sería el flujo de corriente influyente en la primera resistencia de 4 unidades. Y bien, tenemos en claro que la entrada consta de 2 unidades de ampere y las salidas constan de IX con respecto a la sumatoria de la variable I. Por lo tanto, tenemos que despejar a la variable IX que nos interesa, la cual constaría de la diferencia entre la variable I con respecto a las 2 unidades de ampere proveídas por la fuente de corriente independiente. Al igual que el ejercicio previo, se nos presenta una supermalla, debido a que tenemos a dos mallas que se separan únicamente por el alambrado respectivo de una fuente de corriente independiente. Esta fuente de corriente independiente no nos otorga variables de voltaje, por lo tanto procede a omitirse, otorgándonos a una única malla. Bien, procedemos a emplear la ley de voltaje de Kirchhoff para interpretar a todos los elementos, tanto pasivos como activos, como son la fuente de alimentación y las dos resistencias, a favor de las manecillas de reloj. Bien, primeramente tenemos a un voltaje que se ubica entre los nodos A y B, el cual consta de la multiplicación de 4 unidades de ohm con la diferencia de potencial de la variable I con respecto a 2 unidades de ampere, lo cual suma a 4 unidades de resistencia que multiplican a la variable I, lo cual resta a 24 unidades negativas de volt. Esto nos otorgaría finalmente a un valor total de 0 unidades. Una vez que simplificamos términos para I y términos de voltaje, tenemos a 8 unidades de I que difieren con 32 unidades de voltaje. Esto se igualaría a 0 y es aquí donde empezaríamos a despejar a los términos de I. Tenemos a 8 unidades de I que se igualan con 32 unidades de voltaje. Ahora procedemos en despejar a la variable I, la cual constaría de la división de 32 unidades con 38. Eso nos otorgaría finalmente a un valor total de 4 unidades de ampere. Para finalizar, corroboramos que se cumpla la ley de corriente de Kirchhoff con referencia al nodo B. Tenemos a un flujo de corriente ingresante que consta de 2 unidades de ampere, lo que nos otorga a dos salidas. Una de ellas consta de 4 unidades de ampere, la cual vendría siendo la variable I que influye a través de la segunda malla, mientras que ocuparíamos al valor de la variable IX para compensar a dicha entrada. Tenemos que restarle 2 unidades de ampere a las 4 unidades que salen en la segunda malla. Por lo tanto, el flujo de corriente IX constaría de 2 unidades de ampere. Ahora comenzamos con el ejercicio número 18 de la sección 3.2. Como podrán notar, este ejercicio es similar al caso anterior, con la excepción de que se nos proveen dos fuentes de corriente. Una de ellas es independiente y consta de 3 unidades de ampere, mientras que la otra es dependiente. Dependiente de la multiplicación de 2/5 de unidad que multiplican al voltaje que se manifiesta entre los nodos A y C. Lo que nos pide el circuito es encontrar el valor de esa fuente dependiente y a su vez el valor de voltaje correspondiente o más bien manifestante de la fuente de corriente independiente que tenemos en la entrada. Lo primero que hay que hacer antes de efectuar una ley de voltaje Kirchhoff correspondiente a la supermalla será encontrar a las diferencias de potencial que se manifiestan a través de las resistencias. Tenemos un flujo de corriente de 3 unidades de ampere que fluyen a través de la primera malla y multiplicando a las dos unidades resistivas. Tenemos una unidad resistiva de 6 unidades de ohm que multiplican a 3 unidades de ampere. Esto nos otorgaría a un total de 18 unidades de volt que se manifiestan de negativo a positivo a influencia del flujo de corriente. Mientras que para la resistencia que se encuentra en la parte inferior tenemos a 4 unidades de resistencia que multiplican a 3 unidades de ampere, lo cual nos otorga a un total de 12 unidades de volt que se interpretan de positivo a negativo. Corrigiéndome, el valor manifestante de la primera resistencia se interpreta de positivo a negativo. Bueno, ahora efectuamos a la ley de voltaje Kirchhoff, interpretando todos los elementos de la supermalla en contra de las manecillas del reloj. Primeramente tenemos a un voltaje que se manifiesta entre los nodos B y A, el cual consta de 18 unidades positivas de volt, lo cual suma
al voltaje de AC, que sea nuestra incógnita y, bueno, nuestro elemento de interés, y lo cual suma a 2 unidades de volt que se manifiestan entre los nodos C y B. Bien, una vez que simplificamos términos de voltaje, tenemos al voltaje de AC que suma 30 unidades de volt, los cuales se igualan a 0. Por lo tanto, ocupamos que el valor del voltaje del nodo A al nodo C conste de un total de 30 unidades negativas de volt. Y bueno, con esto corroboramos el hecho de que se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff, sumando a estas tres diferencias de potencial que nos otorgan un total de 0 unidades. Y bien, una vez que encontramos el voltaje que se manifiesta entre los nodos A y C, procedemos a aplicar a este valor de 30 unidades negativas que multiplican con 2/5 de unidad, lo cual nos otorgará al valor de la fuente de corriente dependiente que se encuentra en la parte intermedia del circuito. Ahora procedemos a encontrar el valor de la variable AC que multiplica a 2/5 de unidad, lo cual nos otorgaría como resultante al valor correspondiente de la fuente dependiente de corriente. Y bien, multiplicamos a 2/5 de unidad que multiplican a un voltaje de 30 unidades de volt, que nos otorga finalmente a un total de 12 unidades de ampere. Es decir, que la segunda fuente de corriente, la cual es dependiente, nos otorgaría un total de 12 unidades de ampere. Es con esto con lo que finalizamos el circuito, aunque cabe comentar un detalle que olvidé mencionar al principio, es que hay un flujo de corriente manifestante en el mismo nodo en el que se encuentra la fuente de corriente dependiente, el cual es nombrado como la variable IM. Ese constaría el mismo valor que el de la fuente de corriente dependiente, debido a que ese se encuentra conectado en los mismos nodos. Bueno, aquí tenemos el antepenúltimo ejercicio correspondiente a la sección 3.2, el cual es enumerado como el ejercicio número 26. Aquí contamos con un circuito compuesto de dos mallas. Esta última malla que se encuentra en la parte inferior puede ser simplificada, pero ante todo ello, el ejercicio nos demanda encontrar el valor de la fuente de voltaje dependiente que consta de multiplicación de 4 unidades con respecto a un flujo de corriente llamado IA, mientras que este flujo de corriente IA se fluye a través de la segunda malla. Para iniciar la resolución de este ejercicio procedemos en aplicar la ley de Ohm a favor de la segunda malla, la cual deberá ser simplificada para encontrar el flujo de corriente IA, el cual constaría de la división del voltaje total que se encuentra en esta malla, que se constituye de 25 unidades de volt, que dividen a un total de 20 unidades de resistencia que se encuentran en esa misma malla. Bien, una vez que dividimos a 25 unidades con respecto a 20 unidades, se nos otorga 5 cuartos ampere. Esos 5 cuartos ampere son los que interpretarían al flujo de corriente IA. Y ahora que contamos con dicho valor de corriente, procedemos a efectuarlo en el hallazgo de la fuente de alimentación dependiente, la cual consta de la multiplicación de 4 unidades con respecto a ella. Recordemos que ella consta de 5 cuartos ampere, por lo tanto multiplicamos a 5 cuartos de ampere con 4 unidades. Bueno, eliminamos el término ampere para otorgarnos finalmente a 5 unidades de volt. Para dar a conocer la polaridad de esas 5 unidades de volts, procedemos a influenciarlos por el flujo de corriente total, el cual es respectivo al flujo de corriente IA, el cual gira en contra, perdón, a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, esta unidad de voltaje constaría de 5 unidades negativas. En caso de que hayan dudas con la relación de las cadenas de voltaje y las fuentes de alimentación con respecto a los flujos de corriente, recuerden que tengo un primer video en esta lista de producción, el cual se constituye de 3 ejercicios. Bueno, volviendo al ejercicio y repasando, encontramos al valor de la variable IA que consta de 5 cuartos ampere, mientras que encontramos al valor de la fuente de alimentación dependiente que consta de 4 unidades que multiplican a IA, los cuales nos resultaron un total de 5 unidades negativas de volt. Bien, lo que sigue para finalizar este ejercicio es aplicar a la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1, o más bien aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a favor de las manecillas de reloj, es decir, influenciándose por el flujo de corriente IA partiendo desde el nodo A hacia el nodo C, interpretando primeramente al voltaje que se manifiesta entre los nodos A y B, que consta de 5 unidades negativas de volt, lo cual suma a nuestro voltaje de interés que se ubica entre los nodos B y C a través de una resistencia de 10 unidades de ohm, lo cual suma a un voltaje que se encuentra entre los nodos C y A, que consta de 25 unidades negativas de volt. Una vez que simplificamos términos de voltaje y los cuales se van a sumar respectivamente con el voltaje ubicado entre el nodo B y C, otorgándonos finalmente a una diferencia potencial de 30 unidades con respecto a 0 unidades.
Y concluimos este ejercicio corroborando que se cumpla la ley de voltaje de Kirchhoff en dicho circuito. Registramos a los 30 unidades de volt que corresponden a la resistencia de 10 unidades, de tal forma que interpretamos nuevamente a 5 unidades negativas de volt que suman a 30 unidades positivas de volt y que restan a 25 unidades de volt para cumplir la ley de voltaje de Kirchhoff, otorgándonos finalmente a un valor total de 0 unidades. Estamos con el penúltimo ejercicio enumerado como el número 27 de la sección 3.2, en el cual se nos otorga a un circuito que se constituye primordialmente de tres fuentes de corriente independientes y tres unidades de resistencia, de los cuales se desconocen sus valores. Bien, para este ejercicio dependeremos primordialmente de la ley de corriente de Kirchhoff y de la ley de Ohm, en donde aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff con referencia al nodo B. Como podrán notar, tenemos a tres fuentes de corriente independientes. Cada una se destina a otorgarle un flujo de corriente ingresante al nodo que están señalando. Y dichos nodos nos otorgan una salida. Por ejemplo, tenemos a un flujo de corriente que consta de 3 unidades de ampere que se influencian en la segunda malla, los cuales ingresan hacia un nodo A. Como pueden notar, en la parte superior tenemos una salida de corriente que consta de 2 unidades de ampere. Es decir que, como podemos recordar, la ley de corriente de Kirchhoff, toda entrada es igual a la salida. Por lo tanto, tenemos a 3 unidades de ampere ingresantes en el nodo A, donde sabemos que salen un flujo de corriente de 2 unidades de ampere con respecto al nodo A, destinándose al nodo C, desconociendo el flujo de corriente que se ubica entre el nodo A y el nodo B. Con ello tenemos que compensar a las 2 unidades de ampere para que se igualen con 3 unidades de ampere, de tal forma que agregamos a un flujo de corriente que parte desde el nodo A con destino hacia el nodo B que conste un total de una sola unidad de ampere. Lo mismo aplicaríamos por el otro hemisferio del circuito. Tenemos a un flujo de corriente que consta de 1.5 amperes negativos que ingresan hacia el nodo C, en donde también en dicho nodo ingresa por la malla superior un flujo de corriente de 2 unidades de ampere, lo que, como podemos recordar la ley de corriente de Kirchhoff, todas entradas se suman para otorgarnos una salida. Sumamos a 2 unidades de ampere con 1.5 unidades negativas de ampere. Es decir, restamos a 2 unidades con 1.5, lo cual nos otorgaría a una salida de 0.5 unidades de ampere, influyentes desde la partición del nodo C con destino hacia el nodo B. Bueno, para esos nuevos flujos de corriente recién identificados, procedemos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff con respecto hacia el nodo B. Tenemos a dos flujos de corriente ingresantes, uno consta de una unidad de ampere y otro consta de 0.5 unidades de ampere. Eso nos otorgaría a una salida que se encuentra partiendo desde el nodo B con respecto hacia la referencia, la cual veo que no dibujé, nos otorgaría un flujo de corriente de 1.5 amperes. Bien, una vez que identificamos a los flujos de corriente influyentes en las resistencias, procedemos en encontrar a esos mismos valores efectuando la ley de Ohm. Tenemos a los valores de voltaje manifestantes en las resistencias, pero no contamos con la resistencia. Recuerden que la fórmula para encontrar resistencia consta de la división de el voltaje total entre la intensidad o bien el flujo de corriente. Tenemos para la primera resistencia un total de 4 unidades de volt que multiplican, pero dividen a un total de 1 ampere. Eso se otorgaría 4 unidades de resistencia. Para la segunda resistencia tenemos una caída de voltaje de 3 unidades que divide a 0.5 unidades de ampere. Eso nos otorgaría un total de 6 unidades de resistencia. Y finalmente para la tercera resistencia tenemos a 2 unidades de voltaje que dividen a 1.5 unidades de ampere. Eso nos otorgaría para finalizar este ejercicio a 8 unidades de resistencia. Bien, aquí tenemos al último ejercicio correspondiente a la sección 3.2, el cual está numerado como el número 28. Contamos con un circuito que consta de tres mallas, el cual se compone de dos fuentes de corriente independientes y una fuente de voltaje independiente. Lo que nos demanda la realización de este ejercicio es encontrar tanto los flujos de corriente influyentes en cada malla, como lo son las caídas de voltaje manifestantes en cada una de las resistencias, o bien de las fuentes de corriente independientes. Bueno,
Al igual que el ejercicio anterior, aplicaremos a la ley de corriente de Kirchhoff, bueno, más bien dependeremos de ella para orientar a los flujos de corriente salientes y entrantes que vamos a denotar en el siguiente circuito. Bien, primeramente tenemos a un flujo de corriente de 2 mA que ingresan hacia un nodo nombrado como nodo A. Bien, esta salida ingresa por el nodo A, mientras que por el otro lado del circuito tenemos a un flujo de corriente ingresante al nodo B, el cual consta de un total de 3 unidades de mA. Estos dos flujos de corriente proceden a influenciarse en la resistencia que se encuentra en la primera malla, o más bien la malla superior. Bueno, si queremos saber el sentido por qué va a fluir esa corriente que atraviesa la resistencia de 18.000 ohms, debemos considerar el principio de los flujos de corriente. Digamos que todo flujo de corriente se destina a la terminal negativa de una fuente de alimentación. En esta primera malla que se encuentra en la parte superior tenemos una fuente de alimentación de 12 volts negativos. Bueno, más bien 12 volts. Este flujo de corriente ingresa por su terminal negativa y terminará orientándose a favor de las mediciones del reloj. Y bien, ese constaría un total de 2 tercios de miliampere, debido a que aplicamos a la ley de Ohm en esa malla, dividiendo a 12 unidades de volt con 18.000 unidades de resistencia. Es ahí donde provienen 2 tercios de miliampere. Y bueno, ahora que contamos con ese flujo de corriente, procedemos en aplicar nuevamente la ley de corriente de Kirchhoff, tomando como referencia al nodo B, donde sabemos que por la parte inferior ingresa un ampedaje de 3 unidades de miliampere, mientras que por la parte superior ingresa a un flujo de corriente correspondiente a 2 tercios de miliampere. Debido a que dos flujos de corriente entran por el mismo nodo, el principio, recordemos, nos indica que la sumatoria de varios flujos de corriente en un solo nodo otorgan una salida que es igual a esa sumatoria. Bien, sumando a 3 unidades de miliampere que ingresan desde el nodo C hacia el nodo B, y sumando a un flujo de corriente de 2 tercios de miliampere que parten desde el nodo A con destino hacia el nodo B, nos otorgan finalmente a un flujo de corriente saliente que consta de 3.66 unidades de miliampere, los cuales está a disposición de ustedes de interpretarlos por medio de fracciones. Es decir, eso se puede interpretar como 11 tercios de miliampere. Y lo que sigue nuevamente es depender de la ley de corriente de Kirchhoff para tomar de referencia al nodo A, al igual que como lo hicimos con el nodo B. Bien, recordemos tenemos una fuente de corriente independiente que consta de un total de 2 unidades de miliampere, los cuales nos otorgan una salida que se diferencia en la malla superior que consta de un total de 2 tercios de miliampere que obtuvimos previamente. Bien, aquí contamos con una entrada y una salida. Nos falta identificar a otra salida que torna desde el mismo nodo A con destino hacia el nodo C. Recordemos que tenemos una entrada de 2 unidades de miliampere. Ocupamos una sumatoria de salidas que sean equivalentes a dicha entrada. Tenemos por una ruta que parte desde el nodo A con destino hacia el nodo B a 2 tercios de miliampere. Nos faltaría un flujo de corriente que parte desde el nodo A con destino hacia el nodo C para compensar esa diferencia. Para ello tenemos que restar 2 tercios de unidad de miliampere con respecto a 2 unidades de miliampere. Es aquí donde se encuentra finalmente a una diferencia de 1.33 unidades de miliampere. Y bien, ahora tomamos como referencia al nodo que se sitúa en la parte superior de resistencia de 3.000 unidades. Es decir, ingresa por un lado 1.33 unidades de miliampere, mientras que por el otro lado ingresan 3.66 unidades de miliampere. Sumando estos valores de corriente, se nos otorga una única salida, la cual parte desde el nodo A con destino hacia el nodo C. Sumando estos dos flujos de corriente, se nos otorga finalmente a un total de 5 unidades de miliampere, que fluyen a través de la resistencia de 3.000 unidades de ohm. Y bien, una vez que disponemos de los flujos de corriente que atraviesan a las resistencias, procedemos a aplicar la ley de Ohm para encontrar a las caídas de voltaje correspondientes. Primeramente tenemos a una resistencia de 3.000 unidades de ohm que multiplican a un flujo de corriente recientemente obtenido que consta de 5 unidades de miliampere. Eso nos otorgaría a un total de 15 unidades de volt que se manifiestan a través de la resistencia, tomando como influencia el sentido del flujo de corriente para asignarle una polaridad. Y bien, ahora tenemos a una resistencia de 2.000 unidades de ohm que multiplican a un flujo de corriente de 3 unidades de miliampere. Eso nos otorgaría a un total de 6 unidades de volt que se manifiestan a través de ella. Y bueno, sabemos que para la resistencia que se encuentra en la parte superior le corresponden 12 volts de unidad referentes a las de su fuente de alimentación. Y bueno, para finalizar este ejercicio y esta sección 3.2, procedemos en aplicar la ley de voltaje Kirchhoff en la tercera malla, en donde se encuentra la mayor parte de los elementos de este circuito. Bien,
La finalidad de aplicar la ley de voltaje Kirchhoff es la de encontrar el voltaje manifestante en la fuente de corriente independiente que consta de 3 unidades de miliampere. Bien, interpretando los elementos a favor de las medidas de reloj, tenemos al voltaje que parte desde el nodo D hacia el nodo B, el cual consta de un total de 6 unidades de volt, mientras que este resta a 12 unidades de volt que se ubican entre los nodos B y A, sumando a 15 unidades de volt que se manifiestan a través de, perdón, partiendo desde el nodo A con destino hacia el nodo C, sumando finalmente al voltaje de C y D, en donde se encuentra nuestro elemento activo que es la fuente de corriente independiente. Bien, una vez que simplificamos términos de voltaje, sumándose con el voltaje de C y D, esos proceden a igualarse a cero según el fundamento de la ley de voltaje de Kirchhoff. Y bien, despejando a dicha unidad de voltaje con la variable de voltaje de C y D, tenemos en cuenta que el voltaje correspondiente a la fuente de corriente independiente consta de 9 unidades negativas de volt. Y ya finalmente pueden corroborar que se cumple el fundamento de la ley de voltaje Kirchhoff de gestión de tercera malla sumando a los valores de voltaje del trayecto cerrado, lo que nos otorgaría un total de 0 unidades.